están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para abrir la palabra de Dios y escuchar su voz hablándonos. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Aquí solamente tratamos de expresar y escuchar, tratamos de escuchar la voz de nuestro Dios a través de una guía de estudios bíblicos. Este medio no tiene otro fin nada más que exaltar la majestad y la grandeza de nuestro Dios y su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Él nos amó primero. Entonces, con este pensamiento, pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que apoyes esta humilde tarea y que compartas estos estudios, que los comentes si crees que debes hacerlo, si tienes algo que expresar, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Abajo del video pues tranquilamente puedes expresar tus pensamientos, que los oiremos, escucharemos y también responderemos con mucho agrado y con mucho respeto si hay un desacuerdo en lo que la palabra de Dios expresa. Muy bien, vamos entonces a entrar en tema de este día, pero antes vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a nuestro Dios en oración para que Él pueda dirigir este estudio en este día. Es un estudio muy importante porque nos habla de un evangelio falso. ¿Cuál es ese evangelio falso? ¿Por qué es falso ese evangelio? ¿Qué cosa diferente hay en ese evangelio que no es el evangelio genuino del Señor Jesús? Veremos entonces hoy si llegamos a terminar este estudio y si no lo continuaremos la próxima semana. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a nuestro Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das la oportunidad de reencontrarnos con nuestros amigos que siguen este canal. Con humildad, Señor, te buscamos en esta hora para que tú dirijas este estudio, para que abras nuestras mentes y prepares nuestros corazones para escuchar tu voz. Ayúdanos a escucharla y poner por obra todo lo que aquí nos hables. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor, por el perdón ofrecido en la cruz del Calvario y por la obra de Cristo en el santuario celestial como continuación de la expiación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, pidiéndote también la bendición para cada uno de los que ven estos videos y que los puedan entender de acuerdo con tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces ya a entrar en tema. El estudio de hoy es muy importante porque nos habla de que hay dos evangelios. Dos. Uno que es genuino y uno que es tan parecido, pero parecido no es igual. Hay algunas cosas que no concuerdan con la verdad establecida por Jesús y por Dios desde los mismos comienzos del mundo. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 3 y 4. Veamos lo que nos dice el apóstol Judas en estos versículos. Judas 1, 3 y 4. Está antes de Apocalipsis, el anteúltimo libro de la palabra de nuestro Dios. Dice así el apóstol Judas. Estoy usando la versión católica, que me parece que es un poquito más sencilla de comprender. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Judas. Como verán, cualquier Biblia puede expresar la misma verdad de Dios en cualquiera de las escrituras. Estuvimos usando mucho tiempo la 1909, también la versión moderna, y ahora estamos usando la versión católica, la Biblia de Jerusalén. Vamos entonces a abrir
nuestras Biblias, como dijimos en Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Tiene un solo capítulo. Dice así el apóstol Judas: queridos, ya tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo. Judas se veía en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Judas dice que se veía en la necesidad de explicarle, de escribirle a la iglesia, porque había algunas cosas que no estaban andando bien. Versículo 4, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia. Clarito, convierten la gracia en libertinaje de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor Jesucristo. Niegan al único dueño y Señor Jesucristo. En los tiempos apostólicos estaban los judaizantes, ya lo habíamos visto cuando estudiamos la ley clavada en la cruz, ¿verdad? Los judaizantes, y estaban los gnósticos que decían que Jesús era un semidios, ¿no? Después vinieron los arrianos, mucho tiempo después, redondeando esa idea de los gnósticos, ¿no? Que Jesús no era sino creado, que era un ser creado. Pero bueno, no queremos entrar en ese tema porque no es nuestro punto de hoy. Nuestro punto de hoy era la necesidad que tenía Judas de escribir a la iglesia, porque se estaban metiendo solapadamente algunos impíos que convertían la gracia de Dios en un libertinaje. O sea, otro evangelio. Estaban explicándole a la iglesia otro evangelio. No solamente también los judaizantes expresaban otro evangelio, sino que los gnósticos también expresaban otro evangelio. Ahí ya hay tres posiciones del evangelio, pero solo uno era el genuino, el evangelio que Cristo nos dejó. Muy bien. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿qué opina Pablo con respecto a esto? ¿Qué opina el apóstol Pablo de convertir la gracia en un libertinaje? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, Romanos capítulo 6, vamos a buscar, está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: esto es concerniente a la gracia que se convierte en un libertinaje, que ese es el evangelio falso que queremos desenmascarar hoy día. ¿Qué pues diremos? ¿Qué debemos permanecer en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muchos hoy en día enseñan un evangelio muy parecido al evangelio de Cristo, pero que no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio que enseñan hoy día es: no importa cómo vivas, total, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué, hermano Alejandro, te empeñas tanto en desenmascarar esto? Lo hemos visto en muchos estudios. Porque esto tiene que ver con la común salvación que habló Judas. Porque es tan parecido al original, pero no es el original, es una copia, y muy mala la copia, porque convierte a la gracia del Señor Jesús en un libertinaje, en un viva la pepa, hago lo que quiero,
Total, el Señor me cubre con su gracia y me salva y me salvó en la cruz del Calvario y se acabó. Yo ya no tengo más nada que hacer, solamente creer en Jesús y listo, y ya está. No hay otra cosa que yo tenga que hacer más que eso. Si bien es la verdad, pero es una verdad medio engañosa. Medio engañosa. Y ya veremos por qué. Entonces, repitamos lo que decía el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, dijo Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermano querido, permíteme explicarte que la gracia, ese regalo del Señor, porque la gracia es un regalo no merecido para nosotros, no lo merecemos, pero es un regalo que yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que aceptar ese regalo. Y una vez que acepto ese regalo, ¿qué hace? Ese regalo en mí hace que yo muera al pecado. Eso no te lo enseñan los demás. Eso no te lo explican los demás. Los demás te dicen, somos salvos por gracia y ya está. No importa cómo hago, cómo vivo, cómo como, o qué pienso, o cómo me muevo. No importa absolutamente nada porque la ley ya fue clavada en la cruz y yo no tengo ninguna cosa que hacer para la salvación. ¿Te das cuenta? Es un evangelio muy parecido a lo real, pero no es el real. Si bien la ley a mí no me salva, la ley me condena, es verdad, pero estar bajo el peso de la ley es estar en desobediencia a esa ley. Y la gracia no puede cubrir a aquel que vive en desobediencia, porque la gracia es lo que nos hace obedecer a Dios. Es nacer de nuevo, es morir al pecado, lo dice el apóstol Pablo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? ¿Cómo podemos convertir la gracia en un libertinaje? Viviendo como se nos canta las ganas y no viviendo de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Es la forma incorrecta, es un evangelio apócrifo, un evangelio falso, pero que hoy está rampante en todo el cristianismo, en la mayoría del cristianismo. Y aún hasta en las filas del Israel moderno encontramos pensamientos similares. Personas que desobedecen sabiendo que tienen que que tienen que cumplir con las normas establecidas por Dios, van y las pisotean porque el Señor sabe que es mi debilidad. El Señor sabe que yo tengo que trabajar en sábado porque el dinero no alcanza y tengo que mantener a mis hijos. El Señor sabe que yo tengo esta debilidad por el alcohol. El Señor sabe que yo tengo esto y aquello, y hacemos de la gracia un libertinaje. La gracia es poder para vencer el pecado. ¿Cómo seguiremos viviendo aún el pecado una vez que hemos muerto a él? Pregunta el apóstol Pablo. Sigamos leyendo qué opina el apóstol Pablo con respecto a esto, para ver si estamos de acuerdo con él o no. ¿Qué piensa el apóstol Juan, mejor dicho? ¿Qué pensaba el apóstol Juan con respecto a estas cosas? Primera de Juan 3:4. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3:4. A ver qué pensaba el apóstol Juan con respecto a estas cosas. Primera de Juan 3:4. Un texto muy conocido, pero muchas veces ni tomado en cuenta. Primera de Juan 3:4, muy cerquita allí de Apocalipsis también. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así el apóstol Juan: todo el que comete pecado
comete también iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. La versión Reina Valera 1960 dice: el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Aquí está clarito también, el pecado es iniquidad. Hacer malo, hacer cosas malas, indebidas. Mi hermano, estar bajo la ley es aquella persona que está viviendo una vida de desobediencia total a las normas que Dios ha establecido. Eso es vivir bajo la ley. ¿Y qué es vivir bajo la gracia entonces, hermano Alejandro? Pues todo lo contrario. Vivir bajo la gracia es vivir en obediencia a Dios, no porque voy a ser salvo por esa obediencia, sino porque Dios me rescató para que yo viva una vida de obediencia a Él. Dijo Jesús: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del Padre que me envió. Pues justamente hacer iniquidad es hacer lo que a mí me gusta y no lo que a Dios le gusta. Eso es iniquidad, eso es estar bajo la ley. Por eso necesitamos morir al pecado. Pero el evangelio falso te dice: no importa cómo vos vivas, no importa lo que comas, no importa cómo pienses, el Señor te salvó, ya está, tú no tienes nada que hacer porque ya estás salvo, haz lo que quieras. Hay otros que van más allá, hablan de una predestinación, y que no importa si tú vives en desobediencia total a los cánones que Dios ha establecido, total, ya estás predestinado para la salvación. Pero la predestinación es para salvación, pero también depende de nuestra decisión. Depende de nuestra decisión. Muy bien, continuemos. ¿Para qué apareció Cristo entonces? Notemos, 1 de Juan 3:5, ahí nomás, donde estamos, el próximo versículo. Y sabéis que Él se manifestó para quitar, ¿qué cosa dice? Para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Mi hermano, aquel que dice que vive bajo la gracia y vive enterrado en la desobediencia a los mandamientos de Dios, nunca puede decir que está cubierto por la gracia. Nunca podrá decir que vive de acuerdo con lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios ha trazado un camino. No uno paralelo, sino un camino que es la verdad. Y la verdad es la obediencia a los mandamientos de Dios. No para llegar a ser salvo, sino porque eres salvo. Guardas los mandamientos de Dios por amor a aquel, porque tú quieres hacer la voluntad de aquel que dio su vida por ti. Así como Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, tú tienes y yo tengo que cumplir con los mandamientos de Dios porque me gozo en hacer la voluntad del Padre, así como Jesús se gozaba en hacer su voluntad. ¿Me entiendes? No por mérito mío en cumplir los mandamientos, porque yo no voy a poder cumplir los mandamientos sin la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Pero yo debo estar predispuesto a hacerlo. Yo tengo que ceder al Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en mí y puedo yo ser dócil a Él. Porque si hay una cosa que yo no quiera cambiar, el Espíritu Santo, como es un Dios que no fuerza a nadie, simplemente sale del corazón otra vez. Y tú puedes perder la salvación por esa decisión, por una iniquidad que haya en nuestro corazón, pues no puede haber santidad. Pablo mismo dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Ah, sí, justificación podemos tener. Sí, ya estamos justificados ante el Padre por la muerte de Cristo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se muestra en obediencia a los mandamientos de Dios.
Por eso no podemos decir que la ley fue clavada en la cruz, o que ya no existe más, desde que Cristo vino se cambió todo. Es el falso evangelio el que enseña eso. Es un falso evangelio. Notemos aquí qué es la gracia entonces. Proverbios 13:15. Vayamos al libro de Proverbios para ver qué es la gracia de acuerdo a cómo Dios la ve. Proverbios 13:15. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 15. Dice así el predicador: una gran prudencia alcanza favor, el camino de los perdidos no tiene fin. ¿Cómo lo dice él? Una gran prudencia alcanza el favor. La gracia es eso, vivir con prudencia para alcanzar el favor. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada, no como mérito en nosotros, sino porque Él nos mostró el camino para seguir. Hay otros que dicen: pero, hermano Alejandro, nosotros no podemos guardar el sábado, porque hoy tenemos muchas necesidades y la plata no alcanza y yo tengo que mantener a mis hijos, porque no mantener a mi familia es pecado. También es pecado, sí, claro que sí es pecado no mantener a la familia, pero no vivir por fe también es pecado. ¿Dónde está ese Dios que tú crees si no guardas tú sus mandamientos? Porque tienes necesidad. Vayamos a Romanos capítulo 6. Volvamos otra vez al apóstol Pablo. Romanos capítulo 6. Volvamos otra vez al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en esto. Romanos 6, 14 y 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues el pecado no dominará ya sobre nosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, mi hermano, clarito. ¿Cuándo no estamos bajo la gracia? ¿Cuándo no estamos bajo la ley? Cuando el pecado no domina nuestro ser. Entonces sí estamos bajo la gracia. Cuando el pecado no domina nuestro ser. Ah, mi hermano, ¿y entonces quién es el que está bajo la gracia? Si todos pecamos. Sí, todos cometemos yerros, pero no pecados por soberbia, pecados que ofenden a Dios. Si bien todos los pecados ofenden a Dios, pero hay pecados por soberbia y pecados por yerro, pecados por mano alzada, que tú no te importa lo que la Biblia dice, tú haces lo que tú quieres, porque total vives bajo la gracia. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Pecados por yerro sí pueden ser perdonados, y de hecho son perdonados, pero el pecado por soberbia o mano alzada Dios no puede perdonar. A ti no te importa lo que la Biblia dice, a ti no te importa que diga la Biblia guarda el sábado, a ti no te importa que la Biblia diga no comas esto o no comas aquello, o no vivas de acuerdo como el mundo. Sin embargo, tú vives una vida como la gente del mundo, y tú pretendes decir que la gracia te cubre. No, mi hermano, no te equivoques, es un evangelio falso el que estás viviendo. Ojalá el Señor te ilumine tu cabeza y tu mente y puedas discernir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Continuemos.
Entonces, ¿hay otro evangelio? Claro que hay otro evangelio. Vayamos a Judas capítulo 4, vayamos a Judas versículo 4, a ver qué nos habla el libro de Judas. Judas, que tiene un solo capítulo, ya lo vimos, abrimos con ese texto, versículo 4, porque se han introducido solapadamente algunos, que hace tiempo la Escritura los señaló, para allá esta sentencia, son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado con esto de tomar la gracia en libertinaje. Porque, mis hermanos, es tan clara la palabra de Dios, tan clara, que hasta un niño la puede entender. Si Dios te dice, no hagas esto, pero como a nosotros nos gusta, buscamos entonces una religión, hacer una religión a nuestra medida. Total, el Señor clavó nuestros pecados en la cruz y yo no tengo absolutamente más nada que hacer. Porque el Señor clavó nuestros pecados en la cruz y ya está. No está. Porque debemos vivir una vida de obediencia. Porque se han introducido solapadamente, han introducido dentro del cristianismo estas doctrinas y estos pensamientos que parecen tan cerca de la verdad, pero su final dista tanto del camino que Dios ha establecido. Por eso tenemos que tener cuidado con estos falsos evangelios, con este pensamiento de que la gracia me avala para que yo viva como yo quiera y haga lo que yo quiera. Porque total el Señor me perdona. Es tan bueno el Señor. Muchos del Israel espiritual dicen eso. Dios es tan bueno que entiende que yo no puedo hacer esto, que yo no puedo hacer aquello, que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello. Muchas veces yo he llegado a pensar eso, hermano. Y gracias a Dios que he tenido que cambiar mis pensamientos, porque yo pensaba que yo no servía para cristiano. Pero el Señor me ha mostrado a través de su palabra que entregando mi corazón a Él, poniéndome en sus manos, naciendo de nuevo a través del bautismo, puedo yo vivir una vida de cristiano y estar cubierto por la gracia, para no pecar, no para vivir una vida de pecado como antes de bautizarme. Porque, hermanos, hay muchos que dicen, cree en el Señor Jesús y te meten en el agua y tú no sabes absolutamente nada, no tienes doctrina, no tienes nada. Entonces, ¿qué sabe? ¿Qué es el camino del cristiano? ¿Lo saben? No lo saben. Pero no importa, vos ya te bautizaste, ya está, como me dijeron muchas veces. Hermanos dominicales me dicen, pero nosotros ya nos bautizamos, ya está. No necesitamos otro bautismo. Pero hermano, ¿qué te enseñaron al bautizarte? ¿Te enseñaron la palabra de nuestro Dios? ¿Te enseñaron qué es la gracia? Te dicen que la gracia cubre todo. No, la gracia no puede cubrir el pecado por mano alzada, no lo puede cubrir. El pecado por soberbia no lo puede cubrir. No lo puede cubrir. La gracia no es una licencia para vivir en el pecado. La gracia es para vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Vuelvo a repetir lo que muchas veces lo dije. Cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Le dice, vive, no importa, ya estás bajo la gracia. Cree en mí, ya estás bajo la gracia. Le dice, no. Le dice, guarda los mandamientos. Entonces, ¿es necesario guardar los mandamientos? Claro que sí.
Pero entendamos esto, mi hermano, los mandamientos no los guardamos por mérito de nosotros para merecer algo. No es una salvación por obras, es una salvación por gracia. Y por gracia, porque Dios me perdonó y me salvó, yo vivo una vida de obediencia porque me agrada hacer la voluntad de mi Padre, como Jesús lo hizo. ¿Que somos falentes? Seguro que somos falentes. ¿Tenemos fallas? Claro que tenemos fallas. Pero pidamos al Señor que nos dé fuerza para vencer todo defecto de nuestro carácter, para no convertir nosotros mismos la gracia en un libertinaje. Vamos entonces a terminar el estudio de hoy. Juan 5:39. Mira lo que nos dice Juan 5:39. Juan 5:39. Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Mire lo que nos dice el apóstol Juan. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis que tener en ellas vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La única salvaguarda, mi hermano, la única salvaguarda para no convertir la gracia de nuestro Dios en un libertinaje es escudriñar las Escrituras, porque nos dan testimonio de Jesús. Dice aquí, Juan 5:39, vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis que tenéis vida eterna en ellas, pero en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús es el que nos da vida eterna, pero su palabra nos conduce por el camino, por eso debemos escudriñarla, para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. No como mérito para la salvación. La salvación es por gracia, es por fe. Pero no es un libertinaje la gracia. Por eso borraron directamente muchos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque había cosas que no les convenía. Había cosas que no les convenía. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Por ejemplo, lo que pisotea todo el mundo cristiano hoy día. El santo día de reposo dado por Dios. Pero hermano, usted siempre machaca con el sábado. ¿Por qué siempre tiene que meter el sábado? ¿Usted es un judaizante? No, yo no soy judaizante, mi hermano. La santa ley de Dios en su 4º punto habla acerca del día sábado. Acuérdate del día sábado, dice. ¿Y qué cristiano guarda hoy día el día sábado? ¿Guarda hoy día el santo sábado? ¿Qué cristiano guarda hoy día el santo sábado? No lo hay. Muy pocos. Muy pocos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Usted es un judaizante? No, yo no soy judaizante. No te estoy diciendo que te circuncides. Yo no te estoy diciendo que guardes las leyes ceremoniales. Te estoy enseñando a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Como regla de fe. Por supuesto, como regla de fe. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si hay pecado en tu vida, si tú violas los mandamientos de Dios, la gracia no te puede cubrir. Es un evangelio falso el que te han enseñado diciendo que la gracia te cubre igual. La gracia no cubre la desobediencia a sabiendas de nuestro Dios. No es un libertinaje la gracia. Cerremos con el texto de Mateo 14:29. Cerremos con el texto de 14:29 de Mateo. Mateo 14, verso 29.
Cerremos con esto el estudio de este día. Dice Mateo: ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. ¿Cuál es la única salvaguarda para que la gracia pueda morar en nosotros o vivir nosotros bajo la gracia? Como hizo Pedro. Esta es la escena donde Pedro y Jesús se encuentran en las aguas. Jesús venía caminando por las aguas y Pedro y los apóstoles estaban en la barca y el agua se movía para todos lados, había tempestad. Y Pedro lo ve a Jesús y se asusta y piensa que es un fantasma. Pero le dijo Jesús: ven. Le dijo, y bajó Pedro de la barca, versículo 29, y se puso a caminar sobre las aguas y yendo hacia Jesús. Versículo 30, pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse gritó. ¿Cuándo Pedro comenzó a hundirse? Cuando apartó su mirada del Maestro. Cuando separó su mirada del Maestro y miró el viento y las olas, y miró que la tempestad estaba fuerte en ese momento, apartó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Mi hermano, tú quieres que la gracia cubra tu vida y te ayude a vivir en obediencia, pues haz como Pedro en su primera parte de este texto. Mira a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que te ayuda a vencer todo defecto de carácter. Él es el que te ayuda a mirar de acuerdo con su palabra, con las Escrituras, qué cosa es lo que a Dios le agrada y qué cosas no le agradan a Dios. Pero hermano, hoy en día ya no estamos en aquellos tiempos, hoy tenemos una sociedad moderna, hoy no podemos guardar el sábado como lo guardaba Jesús y los apóstoles. Hoy ya no podemos vivir una vida así. Otro dice, pero hay que ir al campo y despojarse de todo, ir al campo. Claro, van al campo, sí, pero se llevan su teléfono, su computador, es lo mismo que si estuvieran aquí. Es otro engaño falaz. Mi hermano, aún en Roma, en el mismo lugar donde moraba Nerón, el palacio, allí había cristianos, fieles al Señor Jesús. No importa dónde estés, ni cuál sea tu situación, mira a Cristo. Mira a Cristo. Como Pedro lo miró en esa tempestad. No mires las olas, ni el viento que ruge. Porque si miras las olas y el viento que ruge, te hundirás como se hundió Pedro. Que el Señor nos ayude a vivir un evangelio genuino, no un evangelio falso, que dice vivimos bajo la gracia, no importa lo que pase, ya estamos salvos. Cuidado, cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a mirar a Cristo como lo miró Pedro en esa tempestad. Y no mirar la tempestad, ni siquiera girar la cabeza para mirar a los discípulos que estaban en la barca, porque nos vamos a hundir de cajón. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para poder obedecer a Dios de puro amor, para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, para no convertir su gracia en un libertinaje. Vamos entonces a orar
para cerrar el estudio en este día. Postrémonos de rodillas y busquemos a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, gracias porque a través de tu palabra nos muestras el verdadero Evangelio. Gracias, Señor, porque queremos hacer lo que a ti te agrada. Queremos que a través de las Escrituras tú nos hables y nos muestres el camino a seguir. Queremos escudriñarlas, atesorarlas en nuestro corazón, investigar cuál es tu verdad para andar por ella, porque queremos amarte como tú nos has amado, como tú nos amas. Queremos obedecerte para devolver tanto amor que tú nos das. Ese amor que se mostró en la cruz del Calvario. Ayúdanos a mirar a Jesús, Señor. Ayúdanos a aferrarnos de Él. En sus méritos, en su sangre preciosa vertida en la cruz, por mis pecados y por los pecados de todos. Ayúdanos, Señor, a obedecerlo por puro amor, porque tú eres amor, Señor, pero también eres fuego consumidor. No queremos ser parte de ese fuego consumidor, queremos que tú nos ayudes a obedecerte de acuerdo como tú los has mandado, por tu gracia, por tu Espíritu morando en nosotros. Necesitamos, Señor Dios, ese nuevo nacimiento que transforme nuestras vidas, que nos aparte del pecado que tanto te desagrada. Gracias por tu amor y misericordia, cariñoso Dios, y acompáñanos en esta semana por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojalá también sea para tu camino una lámpara. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.